hermanos, les saludo en el amor del Señor. Contento nuevamente de estar en un día de estudio bíblico, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el aprendizaje de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hemos venido estudiando el libro de los Hechos, un libro especial que nos ha llevado a comprender o a conocer el trabajo de la Iglesia Apostólica en el inicio de la Iglesia, y pudimos ver también cómo el Espíritu Santo ha obrado en hombres y mujeres para predicar el Evangelio. Hoy seguimos en este estudio, ya del cual llevamos algunos meses, pero ha sido gratificante poder conocer la historia de nuestra iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, donde hemos visto el trabajo de Pedro, de Pablo, de Esteban. Hemos visto también cómo mujeres han ido incorporando, cómo esta iglesia perseguida en alguna manera tuvo que salir a predicar el Evangelio. Quizás algo que en los tiempos actuales en muchos lugares se ve reflejado, la persecución de los cristianos, y donde se les impide desarrollar libremente la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Para iniciar, quiero leer en Hechos capítulo 15, versículos 31 y 32, la cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Oremos. Padre nuestro, gracias damos por su palabra, porque nos permite edificarnos en ella y aprender, Señor, cómo se desarrolló esta predicación, la entrega del mensaje de salvación en el inicio de la iglesia. Rogamos que usted, Señor, nos dé a nosotros sabiduría, capacidad de lo alto, inteligencia para entregar también en este tiempo el mensaje de salvación. Gracias porque en nuestro país aún, Señor, estamos libres de la persecución. Aunque sabemos que hay ciertas presiones sobre la iglesia, permita usted que nosotros nos mantengamos fieles, no olvidando el mandamiento, Señor, de esta predicación, de edificar a la iglesia y de entregar el mensaje de salvación a aquellos que lo requieren. Sea usted guiándonos, protegiéndonos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, entonces vamos a avanzar aquí en lo que es el estudio del libro de los Hechos. Hemos venido hablando en este capítulo 15 y nos quedó algo sobre esta carta que envió el concilio de Jerusalén a las iglesias de Antioquía o a la iglesia de los gentiles. Y es el efecto que produjo esta carta, ya el efecto, y aparece en Hechos 15, 30 al 35. Pablo, Bernabé, Judas y Silas son enviados por el concilio con una carta hacia las nuevas iglesias, fortaleciendo a los creyentes y dándoles a conocer su resolución. Como dice el texto, ellos entonces enviados descendieron a Antioquía y juntando la multitud dieron la carta, la cual como leyeron fueron gozosos de la consolación. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando allí algún tiempo fueron enviados los hermanos a los apóstoles en paz. Mas a Silas pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Cuando llegan a Antioquía, se reúnen con toda la iglesia en esa ciudad y le entregan la carta a sus líderes. Ahora, los creyentes gentiles saben de primera mano que el concilio ha adoptado el punto de vista de Pablo y Bernabé y ha rechazado los argumentos de los cristianos judíos que pertenecían al partido de los fariseos. ¿Cuáles eran los argumentos de estos cristianos judíos? El circuncidarse como requisito para la salvación. Vemos aquí aparecen dos personajes, Judas y Silas, que son enviados por este concilio junto a Pablo y Bernabé para leer esta carta como testimonio de que los apóstoles de Jerusalén pudieron reconocer y confirmar este llamado a no circuncidarse como acto de fe. ¿Ya? Así que vemos aquí cómo va desarrollándose la historia, el relato bíblico. Quisiera que pudiésemos ver también el segundo viaje misionero de Pablo. Aquí ya va a resaltar la persona de Pablo en este viaje misionero, aunque sale junto con Bernabé, pero aquí también se produce algún quiebre entre estos dos hombres, ¿ya? Vamos a ver aquí que el viaje es un poco más extenso, salen de Jerusalén a Antioquía de Siria y de Antioquía de Siria van, ¿cierto?, al Asia Menor y de aquí hacen su
viaje, su recorrido hasta Macedonia. ¿Ya? Vamos a ver todos estos puntos en el famoso llamado macedónico, cómo llegan a Filipos y todo lo que viven ahí en este capítulo 16 del libro de los Hechos. Salen nuestros hombres, hermanos en Cristo, Pablo, Bernabé, a Antioquía de Siria, ya desde Jerusalén, hacen el recorrido hasta Listra, Iconio, y continúan hasta Troas, ¿ya? Pero aquí se produce en Antioquía, saliendo de Antioquía, se produce esta división. No es una división contenciosa, sino que Bernabé quería que Juan Marcos fuera con ellos, pero Pablo no quería llevarlo porque ya él había ido y había renunciado a continuar el primer viaje misionero. Entonces Pablo pensaba que no era bueno llevarlo, y aquí es donde ellos también, guiados por el Señor, se separan. Bernabé y Pablo, teniendo una buena relación, se separan, pero es Bernabé quien lleva a Juan Marcos y Pablo lleva a Silas, el cual leíamos anteriormente que se quedó en Antioquía y Judas volvió a los apóstoles en Jerusalén. Entonces Silas se queda con Pablo y Bernabé, y después Silas acompaña a Pablo en este viaje por estos nuevos lugares, ¿ya? Mientras Bernabé y Juan Marcos recorrían las iglesias que ya habían visitado Pablo o habían formado Pablo y Bernabé, ellos la vuelven a visitar y Pablo continúa más allá de los lugares que se le había indicado. No podemos determinar cuánto tiempo permanecieron los misioneros en Antioquía. Posiblemente se quedaron allí algunos meses. En el texto griego, Lucas da la referencia general después de algún tiempo. Las necesidades espirituales de las recién fundadas iglesias en Asia Menor, sin embargo, estaban en la mente y en las oraciones de Pablo y Bernabé. Por eso había un interés de volver a visitarlas. Como dice Hechos 15, después de algún tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en cada ciudad de la cual predicamos la palabra del Señor y veamos cómo están. No quisieron dejar estas nuevas congregaciones solas. Y es aquí donde, como decía, se presenta esta separación. Bernabé y Juan o Marcos se van a Cipro, Pablo y Silas a Siria y Cilicia. Hechos 16, 1 al 5, aparece Derbe y Listra como los primeros lugares donde llegan. Aquí conocen a Timoteo. Aquí vamos a hablar básicamente de lo que hace Pablo y Silas. Aquí ya el libro de los Hechos, o Lucas en este caso, empieza a escribir del ministerio de Pablo específicamente. Bernabé continúa con su labor misionera, pero es Pablo el que resalta en este desarrollo, y Lucas lo relata a través de los escritos que a continuación vamos a ir estudiando. En Derbe y Listra conocen a Timoteo, Pablo y Silas, el cual tenía buen testimonio delante de la iglesia, y lo toman para que les acompañe y continúe con ellos y aprendan de estos dos hombres la forma de guiarse, la forma de llevar adelante la labor, y es un instrumento importante. Aquí, bueno, vamos a recordar que en las cartas que escribe Pablo a Timoteo, le habla con mucho afecto, con mucho cariño, un padre espiritual que busca el desarrollo de su hijo. En Hechos 16:6 a Hechos 17:15 se relata este viaje por Macedonia, el famoso llamado macedónico. Lo digo así porque aparece explícito, ¿cierto? Cuando Pablo les mostraba una visión donde Dios los guía y que deben viajar o deben ir a Macedonia a predicar el Evangelio de Cristo. De aquí rescatamos que Dios guió siempre a los apóstoles dónde debían predicar el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque en Hechos 16, 6 al 8 nos dice: y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, Pablo y Silas no predicaron en el Asia Menor, sino que continuaron, dice el relato, y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. A Troas. Aquí vamos a ver cómo Dios guía el ministerio de predicación de Pablo, llevándolo a estos lugares que él estimaba conveniente. Hechos 16, 9 y 10. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión,
Luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vamos a ver aquí cómo se desarrolla esta obra, donde Pablo, Silas y quienes le acompañaban continúan el viaje para llegar a Macedonia, lo que ustedes ven en el mapa con un color mostaza, ya que es Macedonia, Grecia, Acaya. Ahí está Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, Atenas, Delfos, Corinto, en fin. Aquí van a formarse varias iglesias. La iglesia de Filipos, Tesalónica, Corinto, y van a haber varias situaciones de predicación importantes, como cuando se encuentra en el aerópago de Atenas y Pablo da a conocer el mensaje a aquellos que le escuchaban. Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio. La orden de descender a Troas viene del Espíritu de Jesús, quien, al bloquearle su intención de ir a las provincias de Asia y Bitinia, lo dirige a desarrollar la iglesia en otra parte. Él está en total control de todo y en Troas le informa a Pablo cuál debe ser el próximo paso. Jesús da a Pablo instrucciones que son suficientes para la necesidad de ese momento. La confianza en nuestro Salvador Jesucristo, el cual nos guía también a través de su Santo Espíritu para dar a conocer donde Él estima conveniente. Él nos muestra y da oportunidades para predicar el Evangelio de salvación. Muchas veces creemos que tenemos que predicar en todos lados, digamos, pero hay lugares donde el Señor sabe que están los corazones o tiene preparados los corazones para escuchar. Tenemos que aprovechar todas esas indicaciones. Por eso es importante orar. Las congregaciones, cuando planean un trabajo evangelístico, no van a cualquier lugar. Se analiza el lugar, si hay algún hermano cerca donde poder juntar aquellas visitas, donde se puedan hacer cultos de hogar para hacer invitación. En fin, hay distintas características que debe tener el lugar donde se va a llevar el evangelio, estos lugares nuevos, donde se quiere armar un local, para poder tener también las herramientas suficientes de mantenimiento de aquel local. Y Dios guía a Pablo junto a Silas para que vayan a Macedonia. ¿A través de una visión? Correcto. Y le da las instrucciones necesarias. Llegan a Filipos. Vamos a ver aquí en Hechos 16, 11 al 40, cómo se relata esta llegada y la adoración que allí se produce. Hechos 16, 10. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ven a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué es el significado del pedido en macedonio? En la visión, la primera parte de su petición, pasa a Macedonia, se refiere a cruzar el mar Egeo. ¿Ya? La segunda parte del ruego es una petición de ayuda. El verbo usado tiene la connotación de venir en ayuda de alguien. El pedido entonces es por ayuda espiritual. El macedonio indica que él no está solo, está hablando a nombre de sus compatriotas. Este ruego viene de gente que está lista para recibir el Evangelio. Ya Dios puso en el corazón de Pablo y de quienes le acompañaban que fueran a Macedonia porque allí había necesidades de entregar el mensaje de salvación. Hechos 16, 12. Y de allí, de Troas, Neápolis, llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Una de las mujeres presentes en el lugar de oración es Lidia. Aquí se relata, ¿cierto?, la presencia de esta mujer, Lidia de Tiatira, donde es posible que el nombre Lidia se origine en la frase descriptiva, la dama de Lidia. No hay información que permita conocer su nombre real y nos resistimos a especular si se trataba de Evodía o Sintiche, a quienes Pablo exhorta a estar en paz con los demás miembros de la iglesia filipense. Ya ese es el relato que aparece en los versículos 11 en adelante, ya cuando salen de Troas. Y en el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Ya? Vemos que estos hombres llegan a Filipos y buscan un lugar donde predicar, se quedan algunos días y van al lugar de la oración. ¿Ya? El lugar de la oración. Aparentemente no había sinagoga en este lugar en Filipos. No había lugar donde predicar, ya que había pocos judíos. Para formar una sinagoga tendría que haber a lo menos 10 judíos viviendo en la ciudad. Se estaba produciendo la persecución por parte del emperador Claudio, el cual expulsó a los
judíos desde inclusive Jerusalén, y muchos huyeron. Pero en Tiatira también en Filipos parece que también había esta expulsión. Pero habían personas fieles. Lidia había salido de Tiatira al otro lado del mar Egeo y se había radicado en Filipos, donde se dedicaba a la venta de telas de púrpura. ¿Ya? El tinte de púrpura, aquí tenemos una nota, aplicado a lino fino, era obtenido de la secreción de unos moluscos que viven en la parte oriental del mar Mediterráneo. Dado que se requerían unos 8.000 moluscos para producir 1 gramo de púrpura, las telas teñidas con este producto eran carísimas. Las vestimentas de púrpura eran usadas por los emperadores y algunos otros ciudadanos como símbolo de su posición social. En Roma, las estolas de púrpura eran usadas junto con las togas senatoriales, hombres importantes, de recursos importantes, económicos. Por lo tanto, podemos concluir que Lidia pertenecía a la clase de comerciantes ricos y era dueña de una casa grande. Ya Lidia era temerosa de Dios. Ella escucha a Pablo aquí cerca del río donde tenían el lugar de oración y Pablo le entrega a ella la oportunidad de ser bautizada. Y Lidia, gozosa, acoge a estos hombres. Esta mujer que era temerosa de Dios, oía y Dios abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fue bautizada junto a su familia y ella les pidió que se quedasen, ¿cierto?, en su casa y los cuidó también durante su estadía en Filipos. Ahora bien, en Filipos, Pablo y Silas, ellos recorrían la ciudad, iban a la oración, ¿cierto?, donde, en este lugar donde ya se habían juntado anteriormente. Como dice en el versículo 13, y un día salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado, ya junto al río, la puerta que estaba al lado del río, ahí ellos predicaban, enseñaban y se encontraron aquí ahora que yendo a ese lugar, en el camino al lugar de la oración, una esclava que tiene un espíritu de adivinación, ya que dice la Biblia que tenía este don de pitonisa, ¿ya? Un espíritu pitónico, y ella lo seguía. En el griego, Lucas escribe que ella tenía un espíritu de nombre Pitón que se traduce como adivinación. La esclava sigue a los misioneros y mientras lo hacía, anunciaba a gran voz quiénes eran Pablo y sus acompañantes. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que proclaman a ustedes el camino de salvación. Lo más probable es que los gritos de la niña hicieron que mucha gente se reuniera alrededor de Pablo y sus compañeros. Así todos podían escuchar el mensaje de salvación. Pero los continuos gritos de la niña se transformaron pronto en un estorbo para Pablo en su predicación. El alboroto le molestó tanto que tuvo que intervenir y dirigirse al demonio que vivía en la pequeña. ¿Qué sucedió? Pablo se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Podemos recordar un poco, cuando Jesús echó fuera a los demonios, la gente no podía ocultar su admiración ante el milagro. Pero cuando Pablo liberó a la esclava del espíritu de adivinación, sus dueños reaccionaron violentamente e hicieron que Pablo y Silas fueran arrestados. Nos puede recordar la sanación del endemoniado gadareno, cuando el Señor Jesucristo lo sana y los espíritus inmundos van a los puercos. Pero la gente no se preocupó del endemoniado sanado, sino que se preocupó de los puercos que se habían arrojado al abismo. Estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. La acusación contra Pablo y Silas en esta sanación que le hicieron a esta niña que tenía este espíritu pitonizo. Están proclamando costumbres que nosotros no podemos aceptar ni cumplir porque somos romanos. Pero sus acusadores están ocultando la causa real de su disgusto. No dicen ni una sola palabra acerca de la muchacha y la pérdida de sus ganancias. Así la acusación retumba en los oídos de los magistrados, quienes tienen la responsabilidad de mantener la paz y el orden en la ciudad. Vemos aquí que la acusación hacia los misioneros era no que hayan sanado a la niña, sino que estaban alborotando a la ciudad, enseñando cosas que no podían cumplir, como porque eran romanos, lo que era la predicación del Evangelio, la salvación, creer en Jesucristo, pero ocultaban la verdad. Los oficiales, actuando bajo las órdenes que les dieron los magistrados, despojan de sus ropas a Pablo y Silas
ya que son enviados a la cárcel y los golpean con varas. No quedaba ni el menor vestigio de procedimiento legal correcto. Posterior a esto, le pusieron en la cárcel, fueron puestos en el lugar más inhóspito. Registré esto de esta manera porque en realidad debiéramos pensar que Pablo varias veces recalcó que era romano. Y si era romano, con la ciudadanía romana, no podían ser encerrados o castigados sin un previo juicio. ¿Ya? Ahora, con todo el alboroto y el tumulto que se juntó, se ocasionó con todo lo que estaba pasando, él evitó a lo mejor agrandar el problema, pero fue golpeado, fue azotado y fue puesto en la cárcel. Ahora, aquí vamos a ver la bendición del Señor. Estando él en la cárcel, la verdad que el relato de Hechos 16, 25 al 30 nos lleva a considerar cómo el Señor, lleno de amor y misericordia, tiene planes para cada uno de nosotros. Es maravilloso verlo. Después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. El cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. El terremoto se produce de repente. Lucas escribe y dice que el sacudón fue violento. No da detalles en cuanto a los daños, destrucción, ni que haya habido muertos en la ciudad. Su interés está concentrado en la libertad de los presos, incluyendo a Pablo y Silas, y en la salvación del carcelero y su familia. Aquí se produce algo maravilloso. Estaban prisioneros, pero veamos la actitud de Pablo y Silas. Más a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. El testimonio fiel a pesar de la adversidad. Seguro que nosotros pasamos muchas veces por dificultades. Seguro que nosotros pasamos por adversidades, situaciones complejas. Como creyentes en Jesucristo, ¿mantenemos el mismo ánimo de amor, de devoción a Dios? Lamentablemente, a través de esta pandemia, hemos encontrado a muchos cristianos que han caído de su fe. Cuando digo caído, están retrocediendo. No están buscando edificarse. No están buscando edificarse con la iglesia, pensando en nosotros, quizás con nuestra iglesia. Hay hermanos que, si bien es cierto, no tienen los medios tecnológicos, pero hay un buen número que sí los tiene. Y queridos hermanos, es bueno buscar edificarse, no desmayar, porque esto va a pasar y vamos a volver al templo, vamos a volver a nuestra actividad. ¿Cómo nos estamos preparando? Ha sido también la pregunta de este último tiempo. Pablo y Silas se prepararon en oración, con alabanza a Dios, a pesar de toda la adversidad, y Dios les liberó, porque había un propósito. Los misioneros muestran al carcelero el camino de salvación usando un lenguaje absolutamente directo. Le dice lo que tienen que hacer: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Todo aquel que confiese con su boca y crea en su corazón que Jesús es el Señor, será salvo. Es maravilloso porque este hombre ve el testimonio, se abren las celdas, se abren las prisiones de estos hombres, de Pablo y Silas, pero ellos no oyen. El carcelero tenía una actitud de tristeza, de preocupación, porque pensó que ya estaba muerto. Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Miren lo interesante. No solo Pablo y Silas se quedaron, sino los demás presos que a lo mejor tenían la oportunidad de huir, no huyeron, se quedaron en la cárcel. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos fuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es maravilloso. Pablo, Silas están con el carcelero. Aparentemente ellos están en su casa, van con su familia, pero después vuelven a la prisión. Pablo y Silas dejan la prisión como honorables ciudadanos romanos a quienes las autoridades romanas de la ciudad tienen respeto.
necesitan reponerse un poco y para ello nada mejor que la casa de Lidia, donde que se consuelan con los hermanos y recuperan fuerzas para seguir con su labor misionera. Pero aquí vemos la partida. Pero antes de aquello quisiera mencionar que los magistrados mandaron a liberar a Pablo y Silas, pero cuando dicen, ellos no quisieron salir de inmediatamente. Ellos no quisieron salir de la prisión. ¿Por qué? Porque le dicen a los emisarios, somos romanos y no nos saldremos hasta que los magistrados nos saquen. Y al escuchar esa palabra, que eran ciudadanos romanos, se preocuparon. Y los mismos magistrados van, piden disculpas, no va a volver a suceder. Ahora, esto también tiene un efecto, que estos magistrados iban a tener también más cuidado con los cristianos, porque vieron en Pablo, en Silas, un testimonio fiel de respeto hacia los creyentes. El mismo guardia, ¿cierto?, del carcelero de Filipos, también iba a dar un testimonio fiel de cómo se comportaron estos dos hombres. Por eso es importante mantener también nuestro testimonio fiel al Señor. La partida de estos dos hombres hace que el Señor les prepare el viaje a lo que continúa. Finaliza el capítulo diciendo, entonces, salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se salieron. ¿Los hermanos estaban preocupados orando por ellos? Correcto. Pero Pablo y Silas le consuelan en la maravillosa gracia de Dios, cómo Dios protege a aquellos que le sirven, cómo fueron librados de la cárcel, cómo el terremoto les permitió predicar la salvación al carcelero. Dios utiliza distintos medios. ¿Qué es lo importante? Estar preparados para aprovechar esos medios. Queridos hermanos en Cristo, hoy les invito cariñosamente a mantenernos fieles, a pesar de la adversidad. Así como la iglesia primitiva pasó por situaciones difíciles en la predicación, en la enseñanza, nosotros también no desmayemos. Oremos porque la palabra del Señor corra y sea predicada a todos aquellos que el Señor ha escogido para salvación. Nosotros dispongámonos. Que el Señor les bendiga y les acompañe. Oramos. Gracias, Padre Santo, por este tiempo de estudio. Bendiga su palabra, que sea de bien para nosotros. Edifíquenos como iglesia de Cristo, sabiendo que su Hijo Jesús nos rescató y derramó su sangre preciosa para darnos la oportunidad de acceder al regalo de la vida eterna. Bondadoso Padre, permita que su iglesia pueda cada día sostenerse en fe, en santidad, para mantener, Señor, un testimonio fiel, y permítanos que al volver al templo podamos, Señor, mantener nuestra devoción, dedicación para su honra y su gloria. Rogamos que nos acompañe en esta hora a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les acompañe. Muchas bendiciones.